Desde la puerta de la crónica, Santiago mira la avenida Tacna sin amor, automóviles, edificios desiguales y descoloridos, esqueletos de avisos luminosos flotando en la neblina del mediodía gris. ¿En qué momento se había jodido el Perú? Los canillitas merodeaban entre los vehículos detenidos por el semáforo de Wilson, voceando los diarios de la tarde, y él echa a andar despacio hacia la colmena. Las manos en los bolsillos, cabizbajo, va escoltado por transeúntes que avanzan también hacia la Plaza San Martín. Él era como el Perú. Zabalita se había jodido en algún momento. Piensa, ¿en cuál? Frente al Hotel Crillón, un perro viene a lamerle los pies. No vayas a estar rabioso, fuera de aquí. El Perú jodido, piensa. Carlitos jodidos. Todos jodidos. Piensa, no hay solución. Ve una larga cola en el paradero de los colectivos de Miraflores, cruza la plaza y ahí está Norwin. Hola, hermano, en una mesa del bar Cela, siéntate, Zabalita, manoseando un chilcano y haciéndose lustrar los zapatos. Le invita un trago. No parece borracho todavía y Santiago se sienta, indica a los lustrabotas que también le lustre los zapatos a él. Listo, jefe, ahorita sí, jefe. Se lo dejaría como espejos, jefe. Y así comienza Conversaciones en la Catedral. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Como siempre decimos, no es mala educación empezar leyendo sin saludar, sino que es el recuerdo de un rito muy antiguo. Ustedes saben que hasta hace unos 200 años no leíamos en silencio. La lectura era en voz alta. Hace muy poquitito que leemos en silencio, que leemos para adentro y que por ahí no expresamos la riqueza del sonido musical de las palabras. Y este maravilloso libro de don Mario Vargas Llosa nos permite conectarnos con lo que hoy vamos a conversar junto con Susana y con Luis, que de alguna forma es un homenaje a Mario Vargas Llosa. No, de alguna forma no lo es realmente. Queríamos hacerlo con ustedes, queríamos hacerlo en este encuentro increíble donde se vincula la literatura con el derecho, con la profesión de todos ustedes y también seguramente con la pasión de todos ustedes que son las letras. Y si no la tenían, seguro que a partir de este encuentro la van a estar teniendo, ¿sí? Por lo menos la curiosidad de ver qué pasa con estos libros que estuvieron navegando por aquí en cada una de las charlas. Dicen que los comienzos de los libros son fundamentales para continuarlos, ¿no? Y hasta hay una historia de los comienzos que mi amigo Luis en una otra charla puede contarles. Y hay comienzos muy impresionantes y otros que a veces vamos por la página 50 y decimos, pucha, ¿cuándo empezará este libro, no? Pero de aquellos buenos comienzos este seguramente es uno de ellos. Y es muy icónico porque siempre estamos haciendo referencia a este libro de Vargas Llosa, porque el Perú, bueno, nos da la posibilidad de estar pensando en qué momento se jodió algo de todo esto, ¿no? Pero aunque parezca un pensamiento negativo, también es un pensamiento positivo, en el sentido, bueno, hay mucho por hacer, ¿no? Hay buenas cosas por hacer. Y a partir de esta idea y de este homenaje, vamos a conversar hoy, como decía, con Susana y con Luis. Y sé que sos un amante, Luis, de Conversaciones en la Catedral. Creo que te parece uno de los mejores de don Vargas Llosa. Y nos habían desafiado con un título bastante fuerte en el comienzo de la charla, que en realidad queremos llevarlo por el lado un poco de la autoridad, de lo que pasa La ley. en la obra, la ley, ¿no? Presente o no presente en los escritos de Vargas Llosa. Te dejo comenzar un poco. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a Open Lima. Un gusto estar con Guillermo, con Susan en esta charla y un gusto siempre poder hablar de Vargas Llosa. Y siempre me ha parecido bastante peculiar esa pregunta que hay al inicio de Conversación en la Catedral, ¿en qué momento se jodió el Perú?
porque no sé si sea tan importante preguntarse en qué momento, sino cómo se jodió el Perú. Y creo que cuando uno lee los libros de Vargas Llosa, uno puede de alguna forma encontrar esas respuestas de cómo se jodió o cómo se sigue jodiendo el Perú, más de cuándo empezó a joderse, ¿no? Lo que sí uno puede precisar con una fecha exacta es cuándo se le empezó a joder el Perú a Vargas Llosa, ¿no? Y él lo ha contado muy bien en este libro fascinante, que no es un libro de ficción, sino es un libro de memorias, que es El pez en el agua, que quien lo haya leído recordará que es un libro que está dividido en dos momentos: su inicio como escritor, desde su infancia hasta que parte a Europa. Esa es una parte del libro, y la otra parte es su campaña presidencial en 1989-90. 1990, exactamente. Y Lacan decía que la primera encarnación de la ley que conocemos y con la que nos enfrentamos es la figura del padre, ¿no? Para Lacan, el padre tiene tres instancias: el padre real, que es el padre de carne y hueso, ¿no? El padre físico; el padre imaginario, que es para Lacan el padre con el que nos relacionamos desde el punto de vista de los afectos, de las emociones, de los sentimientos; y el padre simbólico, que es el que representa la norma, la ley, la figura de autoridad. Lo que para Lacan además es importante, porque la figura del padre en tanto ley permite redistribuir y estructurar las emociones y los afectos, porque cuando estamos niños, según Freud, tenemos un apego excesivo a la madre, y la figura del padre en tanto ley permite redistribuir esos deseos y esas emociones hacia los dos padres. En el caso de Vargas Llosa, la figura del padre en tanto ser real, ser imaginario y ser simbólico no está durante sus primeros 10 años. Cuando él nace, de hecho, cuando su esposa está embarazada del padre, se va, la abandona. Y ella se va a Arequipa, donde está la familia Llosa, y allí nace Vargas Llosa. A los pocos meses se van a Cochabamba, y luego después viven un tiempo en Piura. Esos primeros 10 años de Vargas Llosa son los 10 años que yo considero de la placenta familiar, ¿no? Es como si Vargas Llosa todavía no hubiera terminado de nacer, ¿no? Porque está en la familia materna. La figura de la madre es la figura del afecto supremo, que se proyecta en toda la familia, llena de tíos, de tías, de sobrinos, consentido, mimado, querido, en tanto que era un hijo abandonado por el padre. Y de pronto, a los 10 años, llega un señor del que él lo único que sabía es que estaba muerto, porque eso es lo que le habían dicho, y había una fotografía en su cuarto del padre, vestido de marinero además, ¿no? Y eso es la imagen que él tenía, una imagen incluso idealizada del padre. Y de pronto este señor llega a Piura y le dice: yo soy tu padre. Claro, el choque tan violento de enterarte de que sí tienes un padre, de que está vivo, de que acaba de llegar, y no solamente de que acaba de llegar, sino que además le dice a él y a su madre que se van a ir a Lima, a vivir juntos, como una familia. Claro, Vargas Llosa lo cuenta allí en El pez en el agua, y es una escena dramática, porque es el encuentro con la figura, según Lacan, de la autoridad de la ley, pero que pronto se le descubre como una figura más que de autoridad autoritaria, una figura violenta, que violentaba física y verbalmente a la madre, a él también, un hombre que era controlador, machista, violento, como dije, que trataba de evitar a toda costa
las aficiones y los gustos infantiles de Vargas Llosa que ya se canalizaban hacia la literatura, que los relacionaba con el arte y la literatura. Para el padre está relacionada con la bohemia e incluso con la mariconería, como se lo decía a su propio hijo. Entonces, claro, allí empieza la distorsión o el primer encuentro que tiene Vargas Llosa con una idea de lo que es la ley, entendida como la ley del más fuerte, como la ley de la violencia. Esa imagen de la ley como autoridad retorcida y violenta luego se va a proyectar en 1948, cuando llega la dictadura de Odría, que le da un golpe de Estado a José Luis Bustamante. Y José Luis Bustamante, presidente democrático en ese momento, era parte de la familia de los Llosa. Fíjense cómo pareciera que la realidad va ordenando también una suerte de novela, ¿no? Entonces, claro, ya de niño Vargas Llosa cuestiona esa dictadura, porque además era una dictadura que había destronado a alguien de su familia materna con la que él se había identificado, y el padre lo que hizo fue celebrar, por supuesto, la llegada de Odría al poder. Es decir, más tensión, más rivalidad, y empieza a desarrollarse entonces en Vargas Llosa dos pulsiones. Primero, la pulsión de rebeldía contra el padre, que proviene además un poco del temor y de la rabia, y por otro lado, la evasión. ¿La evasión hacia qué? Hacia la literatura, hacia la lectura, hacia los primeros escritos, que eran unos cuentos muy breves, poemas. Es decir, la literatura se convierte en una suerte de refugio ante esa figura de la ley controversial, violenta, que luego después lo va a llevar al Colegio Leoncio Prado. Tercer encuentro con una imagen de autoridad y de ley, en este caso marcial, e igualmente violenta, un escenario en el que la educación se basaba en la competitividad, en la sumisión, y que reproducía de alguna manera lo que el chico había estado viviendo en su casa. De allí que cuando sale de Leoncio Prado, se gradúa y va a estudiar a la universidad, cuarto encuentro con la ley, decide estudiar Derecho y literatura. Pero no decide estudiar como hubieran querido los padres en la Universidad Católica, sino que decide estudiar en San Marcos, porque allí estaban los focos de rebelión, contestatarios, críticos contra la dictadura de Odría, y él sentía que allí tenía que estar, ¿no? Allí tenía que empezar a canalizar, drenar, formar, entrenar esa rabia, ese cuestionamiento y esa crítica hacia la injusticia que había vivido desde hacía años y que iba a ir desarrollando en la universidad. Empieza a militar en el grupo Cahuide, que era un grupo marxista en aquel momento, y allí empieza Vargas Llosa a cultivar eso que uno puede detectar en prácticamente toda su obra, no solamente de ficción, sino su obra como pensador también, su obra como hombre público, y es ese constante cuestionamiento de las injusticias y la defensa de los derechos humanos, del Estado de Derecho, de la igualdad y de la libertad, que hallan su germen de insatisfacción justamente allí, en ese momento en el que llega la figura del padre, que es la figura de la ley. Wow. Susane, ¿empezaste a escribir después que dejaste de trabajar con los abogados o ya habías empezado a escribir de antes? No, el próximo año van a ser 20 años de mi primer libro. Ah, bien. Bueno, primero, gracias Guillermo, gracias Luis, es un gusto estar con ustedes en la mesa hoy. Y es una alegría reencontrarme con varios amigos del estudio Bullard, donde efectivamente trabajé hace un tiempo. A ver, esto es libre, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo hice algunas anotaciones porque ya estoy en la etapa en que si no escribo me olvido todo. Lo primero que quiero decir es que yo considero a Mario Vargas Llosa como un gran referente en defensa de la libertad, ¿no? Y creo que viene de la historia personal que tú acabas de contar muy bien, Luis, en la que primero tiene una infancia plácida, amorosa, con la familia materna, y luego de pronto aparece el padre
a quien él creía muerto. Entonces yo me imagino que para un niño de esa edad, que de todas maneras ya tenía un mundo interior muy rico, porque el talento le viene desde el ADN, entonces el fantasma del padre materializándose debe haber sido un terremoto. Y además pues resulta esta figura autoritaria de una disciplina rígida que lo mina, ¿no? en sus ganas de ser él mismo. Eso como primera cosa. Y luego el coqueteo con las izquierdas, con el marxismo, ¿no? Yo considero que muchos jóvenes intelectuales o que querían ser intelectuales en esa época abrazaron estas ideas, ¿no? El grupo Cahuide en San Marcos, el romanticismo de la Revolución Cubana, pero eso le dura poco. Él poco a poco se va desencantando y así como finalmente no estudia Derecho, pues se gradúa en Humanidades, no como abogado, como quería el padre, también se aleja de la izquierda. Y ocurre, creo que ya estaba él en Europa, el caso Padilla en Cuba, ¿no? Que este poeta, Heriberto, creo que es Padilla, que se manifiesta en contra del régimen de Fidel y lo arrestan. Y son varios los intelectuales que firman una petición para que lo liberen. Vargas Llosa es uno de ellos, ¿no? Y este evento fue como un parteaguas, pues muchos escritores se mantuvieron simpatizantes del régimen de Castro, ¿no? Pero Vargas Llosa fue de los que se alejó de él. Y a partir de entonces ya queda de manera muy evidente que él es un defensor de la libertad, ¿no? Y eso es algo que vamos a ver siempre en su obra, ¿no? Pues muy bien la Academia cuando le entrega el Nobel en 2010 le reconoce la habilidad para graficar las estructuras de poder, ¿no? Y construir imágenes donde el individuo se rebela, resiste, ¿no? y es derrotado también a veces, ¿no? Y ese es su gran tema, pero acá me avisa si me estoy explayando mucho o si me desordeno, pues me suele ocurrir cuando no escribo. El gran tema, yo no creo que él haya buscado ser un activista sobre estos temas, ¿no? Yo creo que cuando uno escribe, la esencia de uno está en los libros. Entonces, él era un convencido de la libertad, un defensor de la individualidad, y eso se ve en su obra. Pero el principal objetivo de su obra era más un sentido estético. Él es un escritor como un oficio artístico, ¿no? Un escritor de los mejores que ha habido. Yo creo que es el peruano más ilustre y que lo va a ser durante muchos años. Pero insisto en que en su obra él aspiraba al sentido estético, al oficio de escribir como un oficio de arte, más que ser un activista. Sin embargo, cuando leemos su obra, evidentemente nos hace pensar y nos hace sentir sobre todas estas ideas de estructuras de poder y libertad. Y eso es algo muy importante. Cuando yo leo a Vargas Llosa, yo pienso por mí misma. No es un escritor que en la primera línea, ¿no? en la primera página, yo ya noto la idea que me quieren poner. No, él todo el tiempo plantea situaciones de una manera inteligente, bonita, entretenida, tiene un uso del humor fascinante, y me permite a mí llegar a mis propias conclusiones, que probablemente sean las mismas que él plantea, ¿no? Porque de eso se trata la persuasión. Pero no me impone ideas. Y eso creo que es algo que separa a los buenos escritores de otros en una categoría inferior. Y ya no sé si estoy diciendo lo que tenía que decir. Yo te llevo a la siguiente. Me dijiste algo que me parece muy significativo en ese discurso, en esa comunicación, creo que se llama así, la que dan cuando le dan el premio Nobel, que hablan de esto, de su capacidad para describir las estructuras de poder. Yo creo que pensábamos en eso cuando estábamos armando un poco esta mesa y la relación con el arbitraje, ¿no? Dijimos, bueno, ¿cómo conectamos por ahí todo esto?
Y definitivamente hay un trabajo de entender las estructuras, imagino yo, no soy abogado ni nada, así que por ahí me meto en un terreno raro, pero entiendo que de alguna manera la construcción de un diálogo, de una conversación entre partes en conflictos, situaciones, es un tema central, ¿no? Y yo siento que en la obra de Vargas Llosa está esa muy buena descripción del poder, ¿no? Y también no es una descripción objetiva, sino que él interviene de alguna manera dejándonos en claro algo que no le gusta o algo que le gusta, ¿no? Y definitivamente el autoritarismo siempre está siendo criticado. El autoritarismo en el sentido más político de la palabra, pero también en el sentido de la incapacidad humana para ponerse de acuerdo, ¿no? Para conversar y ponerse de acuerdo con las cosas. Entonces, ¿crees que que el tema de la conversación, del tema del diálogo, está presente en sus obras? ¿Están tratando los personajes ahí de encontrar un acuerdo en la conversación, más allá de los conflictos, aunque no se resuelvan felizmente, pero sí hay esa búsqueda? ¿Lo sentís ahí? Sí. A ver, el conflicto es importantísimo, ¿no? Una trama, una novela que no tenga conflicto no te va a enganchar nunca, ¿no? Porque uno siempre tiene este deseo de ¿y qué pasó después, ¿no? Y cómo se va a resolver. Esa es la manera de enganchar al lector. Y creo que el haber estudiado Derecho le ha dado a Vargas Llosa una estructura de pensamiento, ¿no? El haber recibido esta formación temprana como que lo encauzó a cómo entender un tema, cómo exponerlo, ¿no? Cómo contarlo, ¿no? Y que después él ha metido el elemento de la ficción. Hay varios personajes abogados en su obra, los estábamos comentando hace un momento, y yo he elegido para cuando pensaba en la charla de hoy uno que quizá no sea con el que ustedes simpaticen más, que es don Rigoberto. Don Rigoberto es el protagonista del elogio a la madrastra y los cuadernos de don Rigoberto, ¿no? Y justamente en los cuadernos de don Rigoberto es una novela erótica, un erotismo masculino a mi modo de verlo, pero narrado con mucha inteligencia y mucho humor, ¿no? Y don Rigoberto es un abogado que lamentablemente está separado de su esposa Lucrecia en ese momento, pero el hijo de él quiere que la madrastra y don Rigoberto se amisten, ¿no? Entonces la novela alterna entre el plan de Fonchito para amistar a la madrastra con el padre y las anotaciones de don Rigoberto en unos cuadernos, ¿no? Y estas anotaciones van desde estas fantasías eróticas ilimitadas, ¿no? Pero también unas digresiones, anotaciones, comunicaciones que nunca envía a gente que él detesta, ¿no? A las feministas, a los deportistas, a ambientalistas, a las ONGs que le piden plata, ¿no? Pero la sensación que me queda es que él está insatisfecho con su vida, ¿no? Él es abogado y él mismo dice que eligió el derecho para tener un estatus, una holgura económica, ¿no? Como algo muy funcional en su vida, pero hay un vacío que no solamente es Lucrecia lejos, ¿no? Es también como un resentimiento con la vida. Y hay un pasaje ahí donde se refiere específicamente al derecho. Pero antes de que lo leas y que me terminen de odiar acá mis amigos abogados, quiero decir que para mí don Rigoberto es como el alter ego de Vargas Llosa, ¿no? Es como Vargas Llosa imagina que habría sido su vida si es que él no se dedicaba a escribir y se quedaba como abogado, ¿no? Si no hubiese tenido el talento para narrar, ¿no? Entonces, él imagina que su vida sin la ficción habría sido aburrida, ¿no? Carente de creatividad y de emoción, ¿no? Que es un poco lapidario ahí con los abogados, y ahí viene el párrafo. Mi éxito como legalista derivado en esa comprobación que el derecho es una técnica moral que sirve al cínico que mejor la domina. Y de mi descubrimiento también precoz de que en nuestro país, en todos los países, el sistema legal es una telaraña de contradicciones en la que a cada ley o disposición con fuerza de ley se puede oponer otra u otras que la rectifican y anulan. Por eso,
Todos estamos aquí siempre vulnerando alguna ley y delinquiendo, de algún modo contra el orden, en realidad contra el caos legal. Gracias a ese dédalo, usted se subdivide, multiplica, reproduce y reengendra vertiginosamente. Y gracias a ello, vivimos los abogados y algunos, mea culpa, prosperamos. Lo siento. Para reivindicarme un poquito, les quiero decir que yo no estoy del todo de acuerdo con Vargas Llosa. Creo que el personaje de don Rigoberto es un abogado que eligió un camino aburrido, ¿no? Pues es gerente legal en una empresa de seguros, tiene un horario y tramitología todo el día. Están a tiempo, están a tiempo. Están a tiempo, no, pero sobre todo ustedes que litigan, considero que ustedes también son contadores de historias, ¿no? Porque ustedes tienen que ir a convencer a un jurado, a una contraparte, a un otro, de lo que ustedes piensan. Nosotros en literatura hablamos mucho de verosimilitud, ¿no? El plantear una historia de tal manera que la otra parte la considere posible. Pero creo que el reto para ustedes que litigan y cuentan una historia es más bien convencer, ¿no? Primero viene la verosimilitud, pero después viene convencer, donde ya entran pues los elementos que ustedes manejan muy bien, de las pruebas, las evidencias, jurisprudencia y qué sé yo. Pero si van a recordar algo de mi intervención hoy día, me gustaría que recuerden esto, ¿no? Que ustedes son contadores de historias que litigan y que ojalá consideren el insumo de la ficción como una especie de upgrade para el trabajo que hacen. Muchas gracias. Luis, volviendo un poco al tema del poder del padre y la ley, aparte de Conversaciones en la Catedral, ¿qué otras obras pondrías en ese sistema de esa mirada, digo, que tiene Vargas Llosa? A ver, bueno, son varias, ¿no? Y no hay que olvidar que ahí en Conversación en la Catedral el personaje Zabalita se siente insatisfecho con una noción de Estado dictatorial, que en este caso es el de Odría, y también se siente insatisfecho con el padre. Fíjate que las dos imágenes están allí conectadas. Y al mismo tiempo es un personaje muy pasivo, que no termina de pasar la línea de la transgresión o de la rebelión, sino que se queda como en un estado de inconformismo, de insatisfacción, pero que no da el paso al cambio, a la transformación interior o a la transformación social, porque dentro de Conversación en la Catedral, Zabala también se empieza a desencantar del grupo marxista en el que está, el grupo Cahuide, porque el grupo Cahuide empieza a cuestionarle sus lecturas literarias y empieza a notar que tienen un perfil un tanto dogmático, controlador. Entonces se queda como varado, ¿no? sin asidero. Y eso me recuerda un poco a lo que acabas de decir, Susan, que yo también lo he notado en varias novelas de Vargas Llosa, en el personaje de Zabala o en el personaje de Alberto en La ciudad de los perros, o Somocurcio en Travesuras de la niña mala, que son como alter egos de un Vargas Llosa que no lo logró, ¿no? Son personajes que tienen muchas cosas de él, que incluso nacieron en un mismo lugar o se criaron en un mismo barrio, pero que por alguna razón no tuvieron el talento o les ocurrió una desgracia o X adversidad y no lograron lo que él de alguna forma sí logró y que justamente por haberlo logrado logra reproducir esa suerte de versiones fallidas de sí mismo. Ese juego me parece bien interesante. En Vargas Llosa el sistema jurídico, el sistema judicial, los jueces, los abogados, las leyes, casi siempre están mostrados como un instrumento para el poder político, ¿no? Para crear una apariencia de ley. Y en ese sentido guardan una relación con el trabajo literario, porque la literatura también trabaja con el mundo de las apariencias, pero son apariencias para ahondar y profundizar en verdades que están enterradas y sacarlas a flote, mientras que las apariencias de los abogados o los sistemas jurídicos en las novelas de Vargas Llosa están al servicio más bien del encubrimiento, ¿no? No de la verdad, sino de darle una apariencia legal a lo que
éticamente es ilegal, es injusto. Otra de las grandes novelas, además de Conversación en la Catedral, que plantea este tipo de cuestionamientos es La Fiesta del Chivo, ¿no? En donde ya no hay un panorama político peruano, sino en este caso es una novela sobre la dictadura de Trujillo, otra vez la figura del dictador en República Dominicana, que a mi entender es una de las últimas grandes obras de Vargas Llosa en ese sentido de novela total, ¿no? Y de novela histórica. Y allí aparece también un abogado constitucionalista, además, ya que leyeron ese fragmento de los cuadernos de don Rigoberto. Voy a leerles otro fragmento en donde describen a este abogado. Lamento decirles que no va a ser tan distinto como la descripción de los cuadernos de don Rigoberto, ¿no? Porque Vargas Llosa no se ahorra adjetivos ni calificativos para describirlo negativamente, tanto física como interiormente, ¿no? Casi como una suerte de caricatura. Y este constitucionalista, por supuesto, trabaja al servicio de la dictadura de Trujillo. Que siguiera siendo hombre de confianza del benefactor, Trujillo, el Chivo, miembro del estrecho círculo de íntimos como Virgilio Álvarez Pina, Paíno Pichardo, Cerebrino Cabral, Joaquín Balaguer, era una prueba de que a la hora de elegir sus colaboradores, el generalísimo no se dejaba guiar por sus gustos o disgustos personales. Pese a la repugnancia que siempre le inspiraron su físico, su desaseo y sus modales, Henry Chirinos, el beodo constitucionalista, desde el comienzo de su gobierno había sido privilegiado con aquellas delicadas tareas que Trujillo confiaba a gente, además de segura, capaz. Era uno de los más capaces entre los que habían accedido a ese club exclusivo. Abogado, fungía de constitucionalista. Muy joven fue con Agustín Cabral el principal redactor de la Constitución que hizo dar Trujillo en los inicios de la era y de todas las enmiendas hechas desde entonces al texto constitucional. Había redactado también las principales leyes orgánicas y ordinarias y sido ponente de casi todas las decisiones legales adoptadas por el Congreso para legitimar las necesidades del régimen. Nadie como él, para dar en discursos parlamentarios preñados de latinajos y de citas, a menudo en francés, apariencia de fuerza jurídica a las más arbitrarias decisiones del Ejecutivo, o para rebatir con demoledora lógica toda propuesta que Trujillo desaprobara. Su mente, organizada como un código, inmediatamente encontraba una argumentación técnica para dar visos de legalidad a cualquier decisión de Trujillo, ya fuera un fallo de la Cámara de Cuentas, de la Corte Suprema o una ley del Congreso. Buena parte de la telaraña legal de la era había sido tejida por la endiablada habilidad de ese gran rábula, así lo llamó una vez delante de Trujillo el senador Agustín Cabral, su amigo y enemigo entrañable dentro del círculo de favoritos. Por todos esos atributos, el perpetuo parlamentario Henry Chirinos fue todo lo que podía ser en los 30 años de la era. Diputado, senador, ministro de Justicia, miembro del Tribunal Constitucional, embajador plenipotenciario y encargado de negocios, gobernador del Banco Central, presidente del Instituto Trujilloniano, miembro de la Junta Central del Partido Dominicano y desde hacía un par de años el cargo de mayor confianza, veedor de la marcha de las empresas del benefactor. Como tal, estaban subordinados a él agricultura, comercio y finanzas. ¿Y por qué encargar tamaña responsabilidad a un alcohólico consuetudinario? Porque además de leguleyo, sabía de economía. Lo hizo bien al frente del Banco Central y en finanzas por unos meses, y porque en esos últimos años, debido a las múltiples acechanzas, necesitaba en ese puesto a alguien de absoluta confianza, al que pudiera enterar de los enredos y querellas familiares. En eso, esa bola de grasa y alcohol
era insustituible. Bueno, este es el constitucionalista BO2 Henry Chirinos en la fiesta del Chivo, que viene a reafirmar, ¿no? A través de esta suerte de personaje caricaturesco, este rechazo de Vargas Llosa a que el sistema de justicia sea una herramienta instrumentalizada para sostener a poderes autoritarios y dictatoriales. Yo viví 38 años en Venezuela, nací en Perú y viví 38 años en Venezuela y hace unos años regresé al Perú, por lo que podría decir como el Inca Garcilaso que de ambas naciones tengo prendas. Y durante mis años en Venezuela y cuando se fue afirmando, solidificando y ampliando la dictadura primero de Chávez y luego después recrudecida con Maduro, yo siempre le voy a agradecer a Vargas Llosa que mientras muchas intelectualidades, muchos políticos y mucha gente preferían mirar hacia otro lado o apoyar descaradamente lo que estaba ocurriendo en Venezuela, él siempre alzó la voz. Él siempre alzó la voz para defender el Estado de Derecho, para defender la libertad y la autonomía de las instituciones democráticas y para denunciar lo que estaba ocurriendo en Venezuela cuando la gran mayoría del mundo pensaba que era justamente una apariencia, ¿no? Y por eso quiero decirlo hoy en este marco, ¿no?, del derecho y las libertades y la literatura, porque eso también es una obra, eso también es un trabajo importante que hay que reconocérselo. Muchos a veces que critican a Vargas Llosa por supuesto extremismo de liberal, ¿no? Pero justamente esto que acabas de decir yo creo que es una marca muy a tener en cuenta, más allá de sus creencias respecto al tema económico, la libertad de mercado y demás, su hincapié siempre estaba en las instituciones, siempre estaba en el tema de la ley, de los derechos, de la libertad entendida dentro del contexto de una democracia, de la defensa de las instituciones democráticas, ¿no? Así que yo creo que ahí también eso surge muy fuerte de su obra y es lo más revolucionario en términos políticos que uno puede ir encontrando. Para cerrar, vas a decir algo, te dejé ahí con la boca abierta. No, que me quedé pensando en esta figura de la negociación, del diálogo, de la resolución de conflictos, ¿no? Y cómo eso podría evidenciarse en la obra de Vargas Llosa. Creo que en esos términos tal vez no, pero sí recuerdo una experiencia de él, ¿no?, cuando lideró la comisión de investigación del caso Uchurecay, ¿no? Y yo creo que allí sí podría ajustarse justamente esa figura mediadora en un caso muy controversial, como sabemos, porque además el presidente Belaúnde lo llama a él, ¿no?, como figura intelectual y respetada y neutral dentro de un país bastante polarizado en ese sentido, con bastantes tensiones, el conflicto armado, el Sendero Luminoso, para investigar el caso de estos 8 periodistas asesinados. Y él lidera ese proceso de investigación que da como resultado el hecho de que los periodistas fueron asesinados por los campesinos. Entonces fue atacado por todos los flancos, él como jefe del proceso de investigación. Y él recuerda que cuando Belaúnde le pide, ¿no?, que lidere esa comisión, bueno, él se sintió comprometido al mismo tiempo, pero atemorizado porque era meterse en un asunto bastante crispado. Y él recuerda que le dijo a Belaúnde, bueno, no me está haciendo ningún favor pidiéndome esto, ¿no? Y Belaúnde le dice, pero es que yo no le estoy pidiendo ningún favor, usted tiene que hacerle un favor al país, ¿no? Y eso es una de las muchas facetas y de los muchos hechos en la vida de Vargas Llosa que demuestran que había un coraje allí también, ¿no?, para agarrar al toro por los cuernos y tomar una decisión que en aquel momento difícilmente muchos lo hubieran hecho, ¿no?, que es justamente el caso de Uchurecay, que luego después esa investigación sirvió para la Comisión de la Verdad y se demostró que efectivamente sí, los resultados habían sido genuinamente investigados y objetivamente resueltos. Muchas gracias.
Susana, para cerrar, no te asustes que no te voy a sacar, me miras con cara amenazante. Hablaste algo de Vargas Llosa como un constructor de relatos, de historias, ¿no? Y de que el derecho tiene algo también de construir historias y relatos y demás. Tu construcción de relatos, acá tenía tu último libro, tiene mucho también de esa construcción de diálogo y demás, o el conflicto también es para ti importante en reflejar, sobre todo en este último personaje, y cerramos. Gracias por mencionar mi libro, esa no me la esperaba. Antes de responderte, quisiera comentar algo con respecto de la fiesta del chivo que me parece interesante, y es que Chirinos no es el único personaje abogado en esa novela, sino también Urania, Sí. Claro. el personaje mujer, y me parece interesante la confrontación, ¿no? Porque Chirinos significa todo lo horrible, ¿no? El lado más oscuro del derecho, y Urania, en cambio, es esta mujer que muy joven tiene una experiencia traumática con Trujillo, y ella se rearma, se sobrepone y estudia leyes, y de alguna manera con eso quiere reivindicar lo que ha vivido ella y lo que ha vivido el país, ¿no? Entonces me parece interesante porque así como hay el personaje abogado que es la sociedad, hay también el derecho como una herramienta de salvación, ¿no? O de reivindicación. No quería dejar de decir eso. Y bueno, ¿qué puedo decir yo frente a Vargas Llosa? Mi obra es nada al costado de él, ¿no? Porque él además tiene unas estructuras súper ambiciosas, ¿no? Con muchos personajes, saltos en el tiempo, saltos en los puntos de vista, ¿no? Técnicas de estilo que yo no sé si algún día lograré manejar. Mi visión como escritora es más hacia adentro, ¿no? Los terremotos y los conflictos que ocurren dentro de los personajes, ¿no? Y en ese sentido, esa es la semilla que me lleva a mí a escribir, ¿no? Y estoy tratando de pensar si tengo algún personaje abogado, seguramente que sí, pero ahorita no lo recuerdo. Son más mujeres del área de finanzas, ¿no? Un poco mis alter egos también. Supongo que no podemos evitarlo los escritores, siempre nos ponemos ahí para imaginar cómo podría haber sido nuestra vida, ¿no? Que siempre es más interesante que contar la vida tal como es. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias a ustedes. Un aplauso.